Hoy vamos a darle la bienvenida a Elmer Lezama, él es biólogo químico y le vamos a agradecer infinitamente su presencia. Yo creo que como madres siempre estamos preocupadas justamente por darle lo mejor a nuestra familia. Y es la mamá, bueno, hay casos de papitos también, que estamos preocupados diariamente en ver qué vamos a cocinar hoy por la familia, qué está comiendo mi niño, qué le pongo en la lonchera. Y este tema del consumo de carnes rojas se ha suscitado hoy en día con bastante importancia y controversia. Vamos a ver de qué se trata y sobre todo para estar muy bien informados y brindar, como siempre, lo mejor, lo decía ya, a nuestra familia. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Estamos aquí todos aptos y gustosos de escucharlo para saber que de repente en este tema ahondar un poquito y saber qué es lo correcto que podemos consumir, por qué no, por qué sí, porque también hay personas que no, que gustan mucho, sobre todo de las carnes rojas, ¿no? Encantado. En lo que se pueda contribuir al conocimiento del anuncio reciente que ha hecho OMS sobre las carnes rojas y las carnes procesadas. ¿Cuál es el problema con esto? En realidad, para el mundo que conoce el aspecto, para los bioquímicos, los que trabajamos en ciencia en este aspecto, no es muy novedoso, porque el cocimiento de los alimentos y las carnes que tienen sustancias que en contacto con sustancias, mientras más aditamentos se le coloca, generan moléculas dañinas, polifenoles, aminas heterocíclicas que son cancerígenas. Se sabía desde antes. Entonces, lo que ha hecho OMS últimamente es encargar a una de las oficinas que tiene OMS, que es el Centro Internacional para Investigación contra el Cáncer, que haga una evaluación de conocimientos que se tenían desde hace varios años sobre la posible el efecto cancerígeno del cáncer. Como que va a activar a las células cancerígenas. Entonces esta entidad ha evaluado una serie de profesionales, son alrededor de 20 profesionales que han evaluado lo publicado desde de los últimos 20 años y ha llegado a la conclusión que de que definitivamente es dañino. La carne procesada es cancerígena. O sea, los aditamentos que se le pone y después del cocimiento, esta carne va a generar sustancias que sí son cancerígenas. Ahora, ¿me podría ayudar usted, señor, a dar un ejemplo para hablar de repente en temas más común, más popular, para que nos puedan entender en casa y también tomar las medidas del caso? Claro, lo ideal sería, mientras se consuma la carne, no prohibirla, porque eso OMS no ha dicho que la carne roja es cancerígena. Es más, las carnes rojas las está poniendo en el estadio 2, y el estadio 2 lo que significa es que probablemente nos den al final efectos como cáncer. Yo creo que todo en exceso pues es peligroso, ¿no? Los extremos siempre son peligrosos. Así es. Entonces, en la medida en que se pueda evitar usar carnes procesadas, eso significa ahumados, con aditamentos, con colorantes, etcétera, es mejor. Es más protectivo. ¿Los embutidos entran ahí también? Claro, los embutidos son procesados. Los embutidos son procesados. Entonces, a la probabilidad de consumir embutidos cuando se consume embutidos, la probabilidad de tener un cáncer, de desarrollar un cáncer es mayor. Entonces, pero eso no significa que me va a dar cáncer, es que la probabilidad, el riesgo aumenta, ¿no? Entonces, ese es el sentido de este comunicado. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Como lo decía yo, que a veces siempre, pues, quienes estamos preocupados en qué voy a hacer hoy para mi familia, porque desde ya es difícil todos los días estar pensando en el menú diario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría compensar esto en la alimentación? Que en realidad, bueno, una persona alimentada siempre va a estar llena de energía, es lo que te da la vitalidad y que tiene que ver con la salud, ¿no? Mire, realmente en países como los nuestros, Perú no es un país muy consumidor de carne, entonces no nos afecta mucho este anuncio a nosotros, ¿no? Pero Europa, Inglaterra, Alemania, Argentina, ¿no? En esos países es más crítico el asunto, ¿no? Para nosotros no tanto, y se reporta, por ejemplo, que un sujeto que consuma 50 gramos de carne diaria todos los días aumentaría la probabilidad en un 18% de tener un cáncer
se han estudiado 3 tipos de cáncer, ¿no? Cánceres en colon, en recto, en páncreas y en próstata solamente. Aumentaría un 18%, pero el común de nuestra población no consume 50 gramos de carne al día. Entonces, en todos realidad los lo que días. deberíamos de hacer de repente es ser un poquito más selectivos, enterarnos de dónde viene, un poquito más minuciosos en el cuidado de repente de dónde estamos, la procedencia de la carne. Y evitar las carnes procesadas, y hay algunos mecanismos para elaborar los alimentos de carne que lógicamente dan más tendencia a generar este tipo de moléculas. Por ejemplo, las carnes cuando son cocidas a fuego directo, o sea, todo lo que es brasa, parrilla. Pollo a la brasa, lógicamente se generan moléculas de más dañinas, ¿no? Incluso se generan nitrosaminas, por ejemplo, en las carnes directamente cocidas al fuego, que sí es una sustancia muy cancerígena. Entonces, si uno pretende proteger a la familia, es evitar eso. Probablemente no eliminarla completamente por lo que es delicioso. Pero darnos un gustito una vez al mes, por ahí, quincenal. Así es, ese es el sentido de eso sería entonces alarma. ser más cuidadosos. Tampoco no ser radical ni alarmarnos tampoco, porque no, de repente estábamos ya un poco generando mayor expectativa de la que, como decía usted, en realidad no nos afecta mucho, pero sí siempre hay que tener cuidado en lo que vamos a ingerir, en lo que estamos consumiendo. Y ¿no? hay que tener en cuenta que el valor proteico de la carne también es altísimo, o sea, no es... Es que de por sí, yo creo que a muchos les ha pasado, a veces cuando uno consume carne incluso se siente hasta más pesado, ¿no? Así es, sí, y no solo la carne, la grasa que tiene. La grasa. Así es, todos esos componentes. Pero no es, se ha generado una expectativa muy alarmista, entonces como que hemos recepcionado mal la información. Probablemente eso ha sucedido, probablemente. Muy bien, le agradezco. Entonces tenemos mucho más claras las cosas, que era lo que se quería, pero eso sí debemos de hacer, como nos dice el día de hoy, que hay que ser más minuciosos, un poquito más de cuidado, y pues lo decíamos, los extremos en realidad nos afecta tanto a mayor probabilidad como también irnos al extremo de que ser totalmente radicales. Seguramente, así como se ha hecho ahora con la carne, si se hace otra evaluación, o OMS hace otra evaluación con otro alimento, después va a llegar a la misma conclusión. Va a resultar ser dañino. Y se hizo antes con el tabaco, con el alcohol. Ahora se está asumiendo que la carne esté generando aproximadamente 34,000 muertes al año en el mundo por efectos de estas sustancias nocivas de la carne. Pero frente al 1.000.000 de muertes que es responsable el tabaco, 600,000 muertes que es el alcohol, 200,000 muertes que ocasiona la contaminación ambiental, entonces no es tan desesperante, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por esto. Nos vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos. No se mueva.